Buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a ver en la clase 4 de electrotecnia es agrupación de resistores, como les comentaba previamente. ¿Ya? Clase 4. Bueno, si escribo clase 4, lo haría muy bien. Esto sería agrupación de resistores. Bueno, parece que no estoy escribiendo tan bien. Resistores. Entonces, claramente vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver... Voy a poner dos líneas. Como le decía, serie, paralelo, mixto y el caso estrella triángulo que se llama por si acaso, o estrella delta. 1, 2, 3 y 4. Como les comentaba, este apunte se va a subir, así que mejor así, porque pueden revisarlo después incluso con el video, si alguien por ahí quisiera revisar de nuevo los problemas. Hoy día vamos a hacer ejercicio, ya lo vamos a resolver. Vamos a partir desde lo más básico hasta algo un poquito más complejo, ¿ya? Estrella delta y viceversa. Ya. Entonces, comenzamos. ¿Qué vamos a hacer cuando están agrupados en serie? De hecho, mejor lo hago así. Así. Vamos a ir escribiendo directamente lo que corresponde a cada uno de los casos, ¿ya? Vamos a tener, si dos o más elementos están en serie, ¿sí? ¿Alguna duda? Si dos o más resistores están en serie, se debe aplicar la siguiente expresión. Voy a escribir las formas genéricas, ¿ya? Están en serie, se debe aplicar la siguiente expresión. ¿Qué estoy escribiendo? Vamos a ponerle más empeño en la escritura. Siguiente expresión. Ya, ¿y cuál sería esa expresión? Miren, va a ser la siguiente. Va a ser la resistencia equivalente. Por si acaso, cuando hablo de resistencia equivalente, me voy a referir siempre a aquella resistencia que produce los mismos efectos que si yo combinara todos los demás resistores. Va a ser, por ejemplo, así. La sumatoria, ¿cierto? De los R sub I, desde I igual 1 le vamos a poner, hasta N. ¿Dónde estarían nuestros elementos? Ustedes podrían ver que estaría acá. Por ejemplo, así. Tendríamos acá, tendríamos ahí. Supongamos que tengamos lo siguiente. R1, vamos a tener R sub I, y vamos a tener acá, de hecho, R sub N, ¿ya? O sea, en definitiva, es válido para la cantidad que nosotros tengamos de resistores. Este va a ser R sub N, ¿ya? Simplemente vamos a sumar. Me dice Constanza una duda respecto a si tiene correspondencia con el PPT tema 2 o 3. Mira, más bien, esto iría entre medio, ¿ya? Porque en el PPT en sí no se parte directamente con esto, ¿ya? A mí me gusta verlo justamente después del apunte 2, ¿ya? Así que, respondiendo a tu pregunta, sería como después del apunte 2, porque lo habíamos casi terminado, ¿cierto? Nos quedaba un ejemplo que era de LKB, ¿ya? Así que sería ahí. Sí, no se preocupen, la persona que viene llegando tarde, no hay problema. Claro, la clase pasada terminamos el 2, ¿ya? De hecho, para que no quede la duda, vamos a ver que en realidad lo que venía era un ejemplo, ¿ya? Yo me lo salté. Y eso creo que... Ya, creo que ya estamos bien. Venía un ejemplo que estaba por acá. Vamos a verlo rápidamente antes de continuar para que no nos quede la duda, ¿ya? De hecho, para que no me quede la duda también. Sí, sí, me recuerdo que lo habíamos terminado, ¿cierto? Y era las presentaciones. Era acá. Ahí. Apunte 2. Debería ser eso. Sí, nosotros habíamos terminado acá. Bueno, y le decía que iba a corregir ese título. Claro, esto yo no se lo mencioné porque yo dije que en realidad lo comenté por encima de que se pueden realizar estas conversiones, pero nosotros pues lo vamos a ver en detalle, ¿ya? Así que por ahora, omitan esta parte
porque como les digo, lo vamos a ver con más detalle. Habíamos llegado hasta acá, ¿cierto? Comprobamos esa conversión de fuentes, lo cual quedó subido en ese apunte. Y tenemos este circuito, ¿cierto? Donde se o aplicaba la LKB, ¿cierto? Y con eso se resolvía. ¿ya? Yo ahora me salté, antes de pasar a eso, me salté a lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Ya. Muy bien. Continuamos entonces. Como pueden ver, yo podría entonces agrupar resistores sin ningún inconveniente. Me imagino que quizás esto ustedes ya lo han realizado en otras ocasiones, probablemente en física o en la misma media, ¿cierto? Creo que también se pregunta en la PSU, ¿sí? Así que vamos a dejarlo por acá de momento y después lo vamos a hacer todo o lo vamos a revisar todo con un ejemplo, ¿ya? Ya tenemos eso. Vamos a ver ahora qué ocurre si dos o más elementos están en paralelo. Si dos o más elementos están en paralelo, vamos a aplicar lo siguiente. Y ya que estamos, vamos a aprovechar de reciclar, ¿eh? Así lo hacemos más corto, ¿ya? Ahí. Y aquí le vamos a cambiar. Le vamos a poner en paralelo. Vamos a poner con azul. ¿Ya? La expresión no es igual, ¿ya? La voy a cambiar en un momento. En paralelo y acá vamos a poner serie con rojo. Ahí sí. Y la expresión va a ser de la siguiente manera, miren. Va a ser la R equivalente. Cuando hablo de R equivalente me refiero a la resistencia, ¿cierto? Que finalmente se comporta de la misma manera como lo haría el conjunto de resistores. Ya, y obviamente es mucho más fácil analizar un circuito con un solo elemento que con N, ¿cierto? Va a ser así. Va a ser entonces el recíproco de la suma de todos los recíprocos. Miren bien. Desde J igual 1, lo vamos a poner acá hasta M, simplemente para cambiar las letras y que no tengamos alguna confusión. Y esto va a ser de los recíprocos también. ¿Sí? Me quedo medio choco, pero ahí está. Esa es la expresión, por si acaso, genérica, totalmente genérica, para la cantidad que nosotros queramos. En este caso, M resistores equivalentes, o perdón, M resistores en paralelo. Así que yo dibujo acá lo mismo, y voy a tener lo siguiente. Vamos a dejarlo ahí. 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 Ya. Y voy a arreglarlo ahora para que nos corresponda a lo que queremos hacer, ¿ya? Les recuerdo que nuevamente lo estoy expresando de forma genérica, ¿ya? Ya. Entonces vamos a tener los elementos acá. Ahí. Un resistor acá. Otro resistor acá. Y otro acá. Este va a ser R1, como podrán suponer. Este va a ser RJ. Este va a ser RM. ¿Cierto? Y podrían haber la cantidad que nosotros quisiéramos de elementos entre medio. ¿Sí? Y no lo escribí anteriormente, pero tendríamos lo siguiente, miren. La R equivalente sería vista, por ejemplo, desde ahí, para el caso del circuito serie, ¿cierto? Es como si yo mirara hacia dentro del circuito, eso es lo que voy a ver. Me dice Constanza si puedo subir la pantalla un minuto para ver algo de inicio así rápido. ¿Te refieres a cuál pantalla? ¿Me podrías aclarar que la verdad es que no entendí? Quizás ande muy temprano, estoy medio lento y no... Ah, ya entendí, ahora sí entendí. Tú dices de lo que escribí. Ahí. Eso es el inicio. Eso es todo lo que hemos visto. Ya. Me costó, ¿eh? Ya. Entonces ahí tenemos nuestra expresión genérica y el circuito para un caso que estén en todos los resistores en paralelo. Además, vamos a ver el caso particular de circuitos en paralelo, que es mucho más simple, miren. Que es cuando tenemos únicamente dos resistores. Esto lo vamos a poner acá. Caso particular. Esto por si acaso es de paralelo. Caso particular. Ahora sí. Caso particular. Si se tienen dos resistores en paralelo. Si se tienen solo dos resistores.
Vamos a poner los números. Resistores en paralelo. Lo que vamos a hacer entonces es mucho más simple, porque vamos a simplemente multiplicar y dividir por la suma. Eso vamos a hacer. Lo voy a expresar acá. En paralelo. Paralelo. Se puede calcular de la siguiente manera. Calcular de la siguiente manera. ¿Ya? Y la expresión sería la siguiente. Sería R equivalente va a ser igual a R1 por R2 dividido en R1 más R2. Una forma rápida de recordarlo es decir simplemente, va a ser el producto sobre la suma. Esa es la forma más simple y más rápida, ¿ya? Yo sigo corriendo el mixto y lo otro, ¿ya? De hecho, lo voy a pasar a la otra página, ya que con el espacio que tengo disponible, mejor lo dejo directamente acá, ¿ya? Ahí lo vamos a dejar, por mientras. Ups, me pasé otra hoja, perdón. Ahí. Y ustedes pueden ver que en realidad esto que nosotros estamos demostrando en este caso, que sería para el caso de dos resistores, sería directamente obtenido desde acá. O sea, si yo aplico esa expresión, llego exactamente a lo mismo. Carla me pregunta qué significan los tres puntitos que pongo en los dibujos. Esos tres puntitos implican que podrían haber entre medio muchos más elementos. O sea, podría esto ser así. Tener acá un R2, acá por ejemplo, después otro R, ¿me entienden? Estoy hablando de que en realidad puede ser la cantidad que nosotros queramos, ¿ya? Dado que está definido genéricamente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comprobar rápidamente que esta expresión deriva en esa si es que tenemos solamente dos resistores, ¿ya? Para que no me crean a ciega. Comprobación. De hecho, sí, deberían estar todos en el mismo nodo. Es que se entienden, sí, o sea, quizás no se entendió tan bien. Que están todos conectados así. Que lo que hay entre medio, por si acaso, miren, que están todos conectados al mismo nodo, pero entre medio lo que pueden haber son otros resistores, ¿ya? Y probablemente el dibujo no quedó tan claro en ese sentido, pero la idea es esa, que están en paralelo y que los demás van apareciendo igual en paralelo. Pero efectivamente comparten el nodo. Muy importante. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya, muy bien. Sí, buena pregunta, porque en una de esas podría alguien pensar que no sé, que hay otra cosa entre medio y no, tenían que estar todos en paralelo. Comprobación. Entonces vamos a aplicar la expresión que tenemos acá, pero únicamente para dos resistores. Supongamos que tuviéramos dos resistores, nos quedaría la expresión de la siguiente manera. Nos quedaría R equivalente, ¿cierto? Igual a 1 sobre, fíjense que es la sumatoria de los recíprocos, así que va a ser 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Y eso igual a, vamos a desarrollarlo, ¿ya? Nos va a quedar 1 dividido en este caso en, vamos a operar estos dos números, los vamos a sumar, ¿cierto? Si yo lo sumara me quedaría algo así. Me quedaría R2 más R1 dividido en R1 por R2. Simplemente calculamos el mínimo con múltiplo, ¿cierto? Y luego eso, nosotros lo podemos invertir y nos va a quedar en definitiva de la siguiente manera. Así, ¿no? Así, ¿cierto? ¿Qué hice? Ahí sí. Y los ordenamos simplemente para que se vea mejor, ¿cierto? Así que en realidad es válido. ¿Sí? Ya, muy bien. Si eso se entiende, entonces ahora vamos a resolver algunos ejercicios de circuitos mixtos, porque en realidad si tenemos circuitos mixtos, lo único que hay que hacer es ir agrupando en serie, y paralelo hasta que finalmente nos quede un único resistor. Ya. Y lo había puesto acá. Circuitos mixtos. Recuerden, cualquier duda que tengan, escríbanme en el chat y yo les respondo inmediatamente. Circuitos mixtos. Creo que acá le puse algo ahí. Ya. Entonces, como les comentaba, para este caso,
Si tuviéramos un conjunto, o en realidad, perdón, un circuito mixto con diferentes elementos en serie y paralelo, lo único que debemos hacer es irlos agrupando respectivamente hasta llegar a un único resistor. En este caso, se debe ir agrupando en serie y paralelo hasta llegar a un único resistor. Hasta llegar a un único resistor. Y ahora vamos a aplicarlo directamente en ejercicio. ¿Ya? Ya, voy a pasar a la siguiente hoja ya. Recuerden que, como les decía, esto va a quedar subido en el aula virtual apenas termine la clase. O sea, yo diría, antes de una hora está todo subido. Vamos a hacer ejercicio. Y esto lo vamos a seguir tirando para adelante. Ahí. Ejercicios. Ejercicio 1 le vamos a poner. ¿Cuál va a ser? Va a ser calcular la resistencia equivalente para los siguientes circuitos. Calcular la R equivalente para los siguientes circuitos. Y vamos a aprovechar de ver algunas conexiones que de repente podrían generar dudas, ¿ya? Pero nos damos cuenta que si tenemos en cuenta cómo se interconectan los elementos, no vamos a caer de repente en el dudar en lo que ocurre, ¿ya? Vamos a poner el circuito A. Y aquí vamos a tener lo siguiente, miren. Vamos a tener este resistor, vamos a tener este, vamos a tener esto de acá, ahí. Ahí nomás. Para hacer el primer problema no tenemos que tampoco hacernos más inconveniente ahí. Con eso es suficiente. Y este va a ser de... Ahí están conectados. Este va a ser de 2 ohm. Este va a ser de 3. Este va a ser de 1. Este va a ser de 3 y 3. Ya. Estamos listos para comenzar entonces. Como pueden ver aquí, tenemos un circuito en el cual hay a ver, 1, 2, 3, 4, 5 resistores. Claramente van a haber elementos serie y paralelo. Si yo les pregunto a ustedes, quiero que me respondan en el chat, ¿hay algún elemento que esté en serie con otro? ¿Existe alguno que esté en serie? Así directamente. Directamente no, ¿cierto? ¿Hay alguno que esté en paralelo? Entre sí. Así. ¿Varios que están en paralelo? ¿Ya? ¿Cuáles están en paralelo, por ejemplo? ¿Me pueden decir? Los dos de 3 de la esquina. Ah, estos sí, sí. ¿Cuál otro, por ejemplo? El 1 con el 2 también. El de 1 con el 2. Ya vamos a verificar, miren. Y entre Importante. esos están todos en paralelo, ¿no? El Ya, 1 con mira. el 2 y el 3 con el 3. Ya, mira. ¿O De no? eso está correcto el 3 y el 3. ¿Por qué? Porque el hecho de que estén en paralelo lo podemos identificar directamente cada vez que nosotros compartamos los mismos extremos. Este nodo, por ejemplo, le vamos a llamar, no sé, nodo 1, ¿cierto? Y este nodo acá son compartidos por ellos dos, ¿cierto? Ahí, por ambos. No se preocupen si acá aparece supuestamente algún nodo, pero como no hay ningún elemento entre medio acá, este nodo de acá y este son uno mismo. Así que todo esto es lo que tenemos acá. De esa forma yo podría redibujar el circuito si quisiera, por ejemplo así, rápidamente, solamente para que quede clara la idea. Después, obviamente, vamos a ver otros circuitos que de repente se ven súper raros, pero créanme que es lo mismo. Yo podría haberlo dibujado así, ¿o no? Y no cambiaría nada. ¿Sí? Así que efectivamente, ellos dos están en paralelo, por el hecho de que comparten ambos extremos.
Por ese motivo, vamos a ver que en realidad este de resistor de 1 y este resistor de 2 no estarían en paralelo. ¿Por qué? Porque únicamente comparten este nodo. Sin embargo, estos dos nodos son diferentes, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se fijan? Así que efectivamente ellos no están en paralelo. ¿Ya? Así que, ¿qué podemos hacer entonces? Porque ya, si no vemos directamente ninguno en serie, vemos ellos dos en paralelo, podemos juntarlos y seguir trabajando. Una recomendación de mi parte, yo siempre les recomiendo partir desde lo más lejos de la entrada, por ejemplo, el circuito, entendiendo la entrada como donde están los bornes. ¿Ya? Así que vamos a partir agrupándolos a ellos. Vamos a agruparlos a ellos, por ejemplo, así. Y le vamos a poner un nombre, le vamos a llamar RA. ¿Qué es lo que sería RA? RA va a ser simplemente, como están en paralelo, recuerden, voy a volver acá, vuelvo inmediatamente. Si están en paralelo y son solamente dos, yo puedo aplicar esto, ¿cierto? Lo que está acá. Puedo aplicar el producto sobre la suma. Así que eso voy a hacer. Producto sobre la suma me va a dar, en este caso, 3 por 3, dividido en 3 más 3. Y eso va a estar en ohms. ¿Cuánto nos daría? Nos va a dar 9 sextos. Y eso va a ser... Lo voy a dejar como fracciones. Ya yo, por lo general, en esta parte del curso les recomiendo dejar todo en fracciones. Así que sería 3 medios, ¿cierto? O 1,5, pero en realidad son 3 medios. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Ya? ¿Con eso qué vamos a hacer entonces? Vamos a nosotros a tomar nuestro circuito de nuevo y le vamos a reemplazar. Al principio es muy bueno el ir creando pequeños circuitos donde hemos simplificado ya, por ejemplo, elementos. ¿Qué haría entonces yo? Yo diría, miren, voy a borrar estos dos resistores, yo ya sé que ellos en sí se comportan tal como lo haría un resistor de 3 medios, ¿cierto? Que esté conectado entre los mismos nodos. Así que voy a ponerlo ahí. ¿Se fijan? 3 medios. Ahí lo vamos a dejar. ¿Sí? Y él obviamente es RA. Así que esto de acá se convirtió en eso. Luego, ahora sí hay elementos en serie en nuestro circuito, ¿cierto? Yo creo que ustedes lo ven. Sí, el 2 con el 3 medio. Exactamente, ¿cierto? Así que nos quedan en serie. Le vamos a poner RB para seguir en la línea de lo que estamos dibujando y escribiendo. Y va a ser simplemente, como están en serie, recuerden, la suma. Y antes de eso quiero remarcar lo siguiente, porque yo sé que puede quizá parecer muy simple, pero créanme que la forma de reconocer el hecho de que dos elementos están en serie es la siguiente. Si es que yo, por ejemplo, imagínense que tomara una fuente, por ejemplo, de tensión, la pusiera acá, esta fuente lo que haría sería circular una corriente, ¿cierto? A través del circuito. Yo puedo decir rápidamente, si es que dos elementos están en serie, o en realidad que dos elementos están en serie, ¿cuándo? Por ello circularía la misma corriente. Dado que forman parte de un solo camino, ¿cierto? Si ustedes se fijan, claro, por ellos, como son parte de un camino, circularía la misma corriente, así que están en serie. Esa es una regla que ayuda bastante a reconocer rápidamente. Así yo puedo inmediatamente descartar, por ejemplo, que ellos están en serie, miren. Porque yo puedo decir, miren, pero yo creo que ellos están en serie, ¿cierto? Sin embargo, como por ellos circularían, perdón, corrientes diferentes, no estarían en serie. ¿Sí? No en serie. No serie. ¿Sí? Esa es una regla que ayuda bastante, ¿ya? Ahora seguimos calculando, así que como estaban en serie, los vamos a sumar. Va a ser 2 más 3 medios, va a ser igual, ¿cierto? Son 4 medios, más 3 medios, son 7 medios, si no me equivoco. ¿Sí? Así que ahí nos queda nuestro primer resultado que tenemos. Podemos continuar. Y yo voy a seguir, debería haberlo puesto en la otra página directamente. De hecho, eso voy a hacer. Cortar y lo vamos a lanzar para allá. Vuelvo al tiro, ¿ya? Ahí, ya, quédate ahí nomás. Ya, ahora sí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir así, ¿ya? Obviamente, a medida que nosotros vayamos avanzando, puede que después quizás los agrupamos así rápidamente todos, ¿ya? Pero por ahora, como me interesa que quede muy claro, lo vamos a ir haciendo con pequeños circuitos que se van a ir, ¿cierto?, simplificando cada vez más. Y esto de acá, ¿cierto? Ahora se convirtió simplemente en esto, en un resistor.
que va a quedar ahí. Así que nos queda nuestro resistor RB con un valor de 7 medios. Ahí está. Y ahora ya podemos ver también que están efectivamente ellos dos, fíjense, que comparten este extremo, este resistor, ¿cierto? Y además comparten eso. Así que están en paralelo, ¿cierto? Paralelo. Y le vamos a escribir acá también para que no se nos vaya la idea. Paralelo. Acá también vamos a ver serie, ¿cierto? Y aquí lo voy a agrupar. Y como tengo muchos colores disponibles, voy a ponerlo en verde. Así que ellos van a estar en paralelo. Paralelo. Supongan que eso dice paralelo. Y le vamos a poner un nombre llamado RC. Este RC va a ser igual, ¿cierto? Lo mismo, al producto sobre la suma. Así que yo puedo decir que va a ser 1, ¿cierto? 1 por 7 medios dividido en 1 más 7 medios. Eso va a ser. ¿Qué quiero también mostrarles? Que una forma en que se anota que dos elementos están en paralelo, es así, miren. Yo pongo un 1, pongo dos líneas, indicando así dos líneas verticales, que están en paralelo. ¿Sí? Y ahí lo puedo calcular, por ejemplo. Y es exactamente lo mismo, simplemente es una anotación que por ahí ustedes podrían ver quizá en algún libro o en los mismos ejercicios, ¿ya? Y ahí puedo desarrollarlo. ¿Qué nos queda? Nos queda, voy a subir un poquito, nos queda 7 medios. Acá, ¿cierto? Esto sería 2 medios más 7 medios, serían 9 medios. ¿Sí? Si lo desarrollamos, ¿cierto? Y simplificamos los dos, nos quedaría 7 novenos, si no me equivoco. ¿Ya? Si me equivoco, le echo la culpa a la mañana y ustedes me corrigen. Ya. Y continuamos, ¿ya? Y con este ya es la última que vamos a hacer. Yo creo que me refiero a circuito más pequeño que para simplificar, ¿ya? Porque en realidad después va a quedar súper directo. Así que sería el último. Tenemos entonces ese circuito. Vamos ahora a juntar todo. Nos quedó únicamente este resistor de 3 en serie con este otro resistor que tenemos acá, ¿cierto? Este con ese. Y nos queda ahí. Quiero que me digan ustedes el resultado. ¿Cuánto da? En definitiva. 34 novenos. Ya, muy bien, ¿cierto? Lo sumaste porque efectivamente están en serie, ¿cierto? Están en serie. Fíjense que si yo, como les decía, le pusiera una fuente, en realidad por ello circularía la misma corriente, porque forman parte de un mismo camino. Así que puedo decir efectivamente que están en serie. Vamos a tener entonces el resultado que sería R equivalente 3 más 7 novenos, ¿cierto? Nos va a quedar acá, era 3 por 9, van a ser 21, ¿cierto? Novenos. Y era 36, ¿cierto? Estoy sumando mal. No, era por 7. Estamos equivocados ahí. ¿Ya? ¿Cuánto nos daba al final? Tun, tun, tun. Perdón. ¿Cuánto nos daba el resultado? Ahí está correcto, ¿cierto? Ya, muy bien. Y estaríamos listos, ¿cierto? Ese sería el desarrollo. Sí, me di cuenta que multipliqué por 7. Ahí estamos bien. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Eso es lo que hacemos cuando tenemos circuitos mixtos. Simplemente los vamos agrupando en serie paralelo, y mucho cuidado porque a veces, créanme, cuando uno está de repente, como ya lo veo hace tanto tiempo, agrupando, se le puede ir uno y decir, no, estos están en serie y los junta. ¿Ya? Así que algunos errores comunes que les menciono, que ustedes pueden creer que quizás son muy directos, pero yo he visto de repente, no sé, que consideran estos en paralelo,
estos en serie, por ahí incluso esto en paralelo, pero eso es menos común, ¿ya? Así que habría que ir de a poco, ¿ya? ¿Se entiende la idea? Ya. Así que se entiende, entonces vamos a revisar lo que se refiere a este circuito, ¿ya? O perdón, a esta configuración. Delta estrella, estrella delta. Y para que sea más interesante, vamos a buscar un problema que sea de alguna prueba. Vamos a buscar alguno, ¿ya? Donde tenemos alguna prueba para ver uno de ese estilo, ¿ya? Y además así le dan una mirada a cómo el estilo de las pruebas, si es que no se han conseguido alguna ya. ¿Cómo? No vamos a ver los exámenes, ¿sí? ¿Por qué no tengo pruebas 1? Ah, sí, hay algunas pruebas 1. Ahí sí. De hecho, por algún motivo tengo pocas pruebas 1. Qué raro. Sí, ese me parece muy bien. Está perfecto. Yo lo voy a copiar. Por mientras lo voy a copiar, ¿ya? Ese, como pudieron ver, es del segundo semestre. Y vamos a calcularlo. Sería ejercicio. Y quiero que mientras yo lo voy copiando, ustedes piensen qué elementos están en serie y qué elementos están en paralelo. Me escriben si encuentran algunos que estén en serie y paralelo. Así directamente. ¿Habrá alguno así? Quizás lo hay, ¿cierto? Aunque la pregunta puede inducir a que no, pero este tipo de problemas, por lo general, no se tienden a ver en física o no se tienden a ver en la media. Entonces, por lo que vamos a ver ahora también. Vamos a ver qué tan bonito nos quedan los números. ¿Sí? ¿Alguien encontró alguno que esté en serie y paralelo? ¿Alguno de los elementos? ¿O no encontraron ninguno? De plano. ¿Ya? Yo ya lo copié. Voy a ir directamente acá. Voy a cerrar acá. Claro, vamos a revisar este ejercicio. Vamos a revisarlo. Lo tengo copiado ya. Voy a ponerlo por acá. Ahí. Ejercicio. Claramente el ejercicio es simplemente calcular la resistencia equivalente. ¿Cómo lo haríamos en este caso? ¿Se puede o no se puede con lo que hemos visto hasta ahora? Y traten de responderme. ¿Me faltó una? ¿Qué me faltó? Voy a verlo ya. A ver. Ya, yo estoy viendo, tengo la de 3, tengo la de 9, 9, 5. Uy, cierto, me faltó una. Ya, hay que dormir bien ante las clases, sí. Le voy a echar la culpa al vecino que se puso a trabajar a las 5. Ahí sí, gracias. Claro, tiene razón. Ahí sí. Ahora, calcular la R equivalente. Con lo que hemos visto hasta ahora, ¿se puede calcular? ¿Hay alguno que esté en serie, otro que esté en paralelo? Y yo los ayudo un poquito. ¿Sí? Dice Constanza. ¿Cuál, por ejemplo? Dime cuál están en paralelo o en serie. El 9 con los 2 de 5. El 9, tú dices que, por ejemplo, él con ellos dos estarían en qué? ¿En paralelo, por ejemplo? ¿O en serie? En paralelo. Ya, mira. Vamos a ver. Por ejemplo, entre ellos dos. ¿Qué pasa con ellos? Ellos comparten un nodo, comparten este nodo. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Sin embargo, este nodo y ese nodo son diferentes, así que al menos ellos no están en paralelo.
Vamos a verificar el de 9. Vamos a ver si él y los dos de 5 están en serie, me dice. Ya, mira. Por ejemplo, él comparte este nodo, ¿cierto? Con él. Sin embargo, este nodo y este nodo no son el mismo, así que ellos no están en paralelo. Vamos a ver si es que él con él están en paralelo. Comparten un nodo, estamos bien, ¿cierto? Sin embargo, este nodo, o en realidad este nodo, ¿cierto? Y ese nodo son diferentes. Así que ellos dos no están en paralelo. Me dice Marcelo también que los dos de 5 están en serie. Ellos dos, ¿cierto? Lo seguro que tú me dices. ¿Ya? Sin embargo, tenemos que pensar que si yo, por ejemplo, pusiera una fuente, pensemos que pongo una fuente acá, ¿por ello circularía la misma corriente? Necesariamente. Y la verdad es que no, porque por él va a circular una corriente y por él podría circular otra, porque recuerden que hay un camino ahí. Si es que esta conexión no existiera, claro, ahí yo podría decir que ellos están en serie. Así que, en definitiva, podemos darnos cuenta que... ya, muy bien. Se podría considerar, me dicen también, la caja como aparte y ahí calcular. O sea, tú me dices lo que está acá. ¿Ya? En realidad, miren, les voy a decir algo. En este circuito no hay ningún elemento que esté en serie paralelo así directamente. De hecho, por ejemplo, él con él claramente no están en serie porque no circula por ellos la misma corriente necesariamente. Tampoco están en paralelo. Ellos dos, por ejemplo, él y él, tampoco están ni en serie ni en paralelo. Lo mismo ocurre acá. Es que está, y me dice Marcelo que estaba calculando ese circuito de adentro, aparte de lo que estaba afuera. Ya. Lo que pasa es que esto que está acá, como les digo, no son ni serie ni paralelo. ¿Ya? ¿Cómo podrían identificar? Recuerden, para que estén en paralelo, tienen que compartir ambos nodos. Será, por ejemplo, algo así. Por ejemplo, ahí, este nodo tiene que ser el mismo que ese. Si ese nodo, por ejemplo, es compartido por los dos, y este nodo es compartido por los dos, paralelo. Y para que sea serie, recuerden que tienen que formar parte del mismo camino. No puede haber una bifurcación. Si la hay, por ejemplo, ya no están ellos dos en serie. Ellos no estarían en serie. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Se convencieron que en realidad no están ni en serie ni en paralelo? ¿O todavía no me creen? Ya, muy bien. ¿Sí? O sea, con lo que nosotros sabemos hasta ahora no lo podemos resolver. Esa es la realidad. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a aplicar lo siguiente. Uy, he corrido todo el rato esto y lo escribí al principio. Ahí sí. Lo vamos a escribir acá ya. No hay elementos en serie ni en paralelo. No hay elementos ni en serie ni en paralelo. Tristemente. Así que, ¿qué hacemos? Vamos a aplicar la siguiente conversión. Es una conversión de delta estrella o estrella delta. ¿Qué nombre tendría? Conversión simplemente. Ahora lo voy a escribir. Para resolver este problema, debemos realizar una conversión delta estrella o estrella delta. Ya, al fin vamos a llegar a ella, ¿cierto? Delta estrella. Por si acaso, delta es ese, ¿cierto? Delta estrella. De hecho, debería ser al revés. Ahí. Delta estrella, ¿cierto? O estrella delta. Ahí sí, voy a escribir mal, pero bueno. Ya. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa conversión? Se podrán preguntar ustedes ahora, ¿cierto? Ya ahora yo creo que están más intrigados con eso. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren. Yo voy a dibujar un triángulo donde voy a poner unos elementos. Después vamos a ver cómo eso se corresponde con lo que estamos haciendo ahora. Ya tenemos eso. ¿Qué va a haber en este triángulo? En este triángulo van a haber 3 resistores. Un resistor acá,
un resistor acá y otro resistor acá. Imagínense que están perfectamente dibujados. Este resistor le vamos a poner un número cualquiera, R1, perdón, le vamos a poner, eso sí, los siguientes nombres, simplemente por costumbre, ¿ya? Porque por lo general lo que está en el triángulo o la delta se pone con su índice como con letras, ¿ya? Ahí sí. Tenemos esos elementos y nosotros vamos a tener también lo siguiente, miren. Vamos a tener esa línea y esa línea. Ahí sí, para que nos quede. Ahora sí. Ya, último intento. Ya, bien. Y aquí vamos a tener también resistores. Vamos a tener resistores que en este caso yo le voy a poner R1, R2 y R3. ¿Sí? ¿Para qué estamos haciendo esto? Simplemente para identificar cómo nosotros vamos a poder pasar de una forma a la otra. O sea, yo si tengo la delta, puedo pasar a la estrella, o si tengo la estrella, puedo pasar a la delta. Pero no puedo tener ambas, ¿ya? O sea, tengo que siempre estar en una o en la otra, ¿ya? Entonces lo que vamos a ver ahora es una equivalencia que existe. Entonces la equivalencia, ¿cómo es? Miren, por ejemplo, para pasar de estrella a delta, vale decir de lo que está acá a eso, yo lo que voy a hacer es lo siguiente, miren. Voy a decir RI va a ser igual a RA por RB dividido en RA a ver, RA por RB dividido en la multiplicación de todos con todos. Ahí vamos a tener R2 y vamos a tener R3. Voy a escribirlo acá ya. Era RA, ahí sí. Ahí estamos bien, ¿sí? Vamos a verlo un poquito ya. Ahí está bien. Y vamos a hacer lo siguiente. Quiero que se fijen en esto, miren. Cuando yo quiero obtener, por ejemplo, así el valor, perdón, cuando quiero obtener, en este caso el R1, yo lo que tengo que tener en cuenta son los que están alrededor de él. Si ustedes se fijan, por eso me quedo RA y RB, ¿cierto? Yo les decía antes, los que los abrazan, los que están contiguos, como ustedes lo quieran ver, adyacentes, pero son siempre ellos dos dividido la suma de todos. Luego, para obtener, por ejemplo, este otro, por ejemplo, el R2, ¿cómo va a quedar? Va a quedar RA y RC dividido en la suma de todos. ¿Cierto? Ahí estaría. Después tendríamos el R3, ¿cierto? Que está acá. Entonces me va a quedar el RB y el RC dividido la suma de todos. ¿Sí? Y ahí nos queda. Esa sería la conversión que tendríamos que hacer para pasar, en este caso, sería de estrella a delta, ¿cierto? Sería este caso. No, perdón. De delta a estrella. Claro, porque partiríamos de estos elementos que están en la delta y llegaríamos a ese. Eso es para, como les estaba diciendo, ¿cierto? De delta a estrella. Ahí. Ahora, ¿cómo lo hacemos para la conversión a la inversa? Por ejemplo, para pasar de, en este caso, de la estrella a la delta, ¿cierto? De la estrella a la delta vamos a hacer esto. Vamos a tener acá estrella a la delta. De hecho, lo dije al revés. No, lo escribí al revés. Ahí sí. Ahí sí. De la estrella a la delta. Ahí vamos a estar. ¿Cómo lo hacemos entonces? Vamos a tomar estos elementos.
vamos a obtener, por ejemplo, el RA como R1 por R2 más R1, R3 más R2 por R3, ¿ya? Eso, pero ahora dividido por la suma del que está justamente en contra. Y les adelanto que, por si acaso, no tienen que aprendérselo de memoria, ¿ya? Porque en una de esas se preocupan de que hay que hacérselo de memoria, pero en realidad no, ¿ya? Sería simplemente así. Lo de arriba es lo mismo para todos. Ahí. Y sería entonces, ahora lo mismo, el producto, ¿cierto? O la suma de la multiplicación de todos con todos, dividido en el que está justamente en contra, que sería para el caso de RB, vamos a ver RB está acá, ¿cierto? Sería R2. Y nos va a quedar, de hecho lo puedo copiar, ahí sí. Nos va a quedar el RC de la siguiente manera. Acá, RC, y nos queda solamente modificarle acá el subíndice, ¿cierto? Ahí. ¿Cuál sería entonces? Sería la suma de los productos de todos con todos, y va a tener que estar en contra, en este caso, el R1, ¿cierto? Así que va a ser R1. Y ahí estaría. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Porque de repente es como medio raro, ¿ya? Es una regla que se aplica para estos casos en los cuales no hay elementos que estén en serie de paralelo. Yo creo que me quedaría clarito viéndolo en el ejemplo para saber cómo se transforma de lo que está todo ese chulón en paralelo a esa Ya, forma de delta o estrella. ya, muy bien. Justamente eso vamos a hacer ahora. Entonces, con eso ya más o menos prácticamente claro lo que hay que hacer. O sea, en realidad hay que hacer una conversión. Lo vamos a aplicar, miren. Entonces, bueno, lo voy a traer para acá para que se vea más fácilmente. Acá. Y lo vamos a mirar, miren. Ahí, de momento. Quiero que identifiquemos cuáles vamos nosotros a agrupar o a convertir. Fíjense acá que yo podría hacer varias conversiones. De hecho, tengo varias deltas y varias estrellas. ¿Dónde hay deltas y dónde hay estrellas? Por ejemplo, acá, esto que está en esta parte del circuito es una estrella, porque yo podría simplemente dibujarlo así, ¿cierto? Podría dibujarlo así y sería una estrella. Acá tenemos otra estrella, esta que está acá, ahí, ¿cierto? Incluso tenemos otra, tenemos una estrella que está acá y tenemos también otra estrella. Fíjense que de hecho hay varias posibilidades. Está acá también una estrella, esa de acá también, ¿sí? Simplemente está como más desordenada, pero funciona igual. ¿Y dónde están las deltas? Acá, porque esto de acá, ¿cierto? Lo puedo dibujar como una delta. Ahí tengo una. Después tendría esa de acá, ¿cierto? En realidad, para que se vea mejor, sería esa. Ahí y ahí. Y en sí yo podría convertir cualquiera. Y ustedes podrían decir en realidad, pero bueno, si tengo como casi 6 opciones, creo, ¿cuál resuelvo? Y en realidad hay que irse por aquella que simplifique directamente el circuito, que nos lleve a algo más simple. Y yo les doy acá el siguiente tip. Miren, cuando ustedes tengan que en una delta o una estrella los valores son iguales, ahí nos conviene trabajar. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en realidad, si es que son iguales, se simplifica mucho la expresión. Por ejemplo, acá. Pensemos en este caso. Ahí. ¿Qué pasa si es que los resistores son iguales? Si son iguales, nos quedaría esto. Miren lo que va a pasar. Si es que fueran iguales, por ejemplo, el R1 sería igual, sería a R por R, ¿sí? Si es que le llamamos R, más, en realidad, R más R más R. Lo cual nos daría en definitiva que sería R cuadrado dividido en 3R. Se nos va al cuadrado, se nos va esa R y nos queda que R1 sería simplemente R dividido en 3. ¿Sí? ¿Se ve eso? Bueno, se ve como súper abajo, pero
¿Sí? ¿Se fijan que entonces cuando están los valores son exactamente iguales o tenemos que los valores son iguales? Podemos simplificar rápido. Y precisamente eso que acabamos de ver ahí es lo que vamos a hacer nosotros. ¿Ya? Si es que no son iguales, bueno, ahí aplicamos las expresiones y todo. Y como les digo, no hay que hacerse de memoria. ¿Ya? Eso lo vamos a poner por acá. Después lo voy a escribir un poquito mejor antes de subirlo. Si R1 igual R2 igual R3, ¿cierto? Son iguales. De hecho lo voy a achicar. Ahí sí. Ahí después lo... Ahí. Lo vamos a dejar escrito para que nos quede. Si R1 igual R2 igual R3 igual R, ¿cierto? Se tiene entonces que R1 igual R2 igual R3 igual a eso. Ahí, como les digo, lo voy a después dejar un poco mejor para que se vea, ¿ya? Así que eso vamos a aplicar nosotros. Vamos a hacerlo acá, miren. Vamos a hacerlo en la página siguiente porque acá nos queda muy poco espacio. Y vamos a ver qué nos da. Cortar. Me lo voy a llevar para acá. Y lo vamos a desarrollar. Ahí. Tenemos el circuito. Y ahora yo lo que voy a hacer es convertir acá. Entonces, acá, ¿cierto? Esta delta. Esa delta. Ahí. ¿Cierto? ¿Y por qué lo voy a reemplazar? Por estos valores, por estos elementos. Por este, por ese y por ese. Le voy a poner un nombre. R1, R2 y R3. Vamos a aplicar la conversión. Como acabamos de ver, ¿cierto? Yo debería haber hecho lo siguiente. Debería haber dicho que R1, ¿cierto? Era igual a los que están multiplicándola, que sería en este caso 9 por 9 dividido en 9 más 9 más 9, que es lo que me decía la expresión anterior. Sería 9 por 9, 9 más 9 más 9. Y lo voy a escribir solamente una vez, ¿ya? En definitiva nos va a quedar ¿cuánto? 3. ¿Cierto? Ese es el valor que nos va a quedar. Y como son iguales, como son iguales, podemos decir que en realidad R1, R2 y R3 también son de 3 ohms, en realidad son iguales. Como los tres resistores son iguales, nos queda lo siguiente. Se tiene, ¿cierto? R1, R2 y R3 igual a 3 ohms. Ahí. ¿Y qué podemos hacer entonces? Lo que nosotros vamos a hacer es cambiar lo que tenemos acá, miren. Vamos a cambiar, me dice RA, RB y RC. A ver, déjame revisar, ¿tú te refieres a lo que dice acá o no? Sí, de hecho tiene razón a lo que aparece acá. Sí, Exactamente. preguntaba para que no se me confundieran después las notaciones o algo así, como Sí, muy estar bien, seguro. gracias. Ahí sí. Ya, y estaría Jeje, perfecto, ¿cierto? saludos. Ya, ahora, ¿qué vamos a hacer? Algo muy importante, porque de hecho es un error por ahí relativamente común. Tenemos que reemplazar aquello que está acá. Reemplazarlo directamente. ¿Cómo así? Nosotros vamos a quitar los elementos que acabamos, por ejemplo, de usar para calcular R1, R2 y R3. O sea, estos elementos de acá, miren. Él se va, él se va y él se va. No los podemos dejar, porque estamos diciendo que lo que ahora tenemos es equivalente, ¿ya? Así que voy a borrarlos así con cuidado. Vamos a borrarlo también a él. Bueno, vamos a borrar y no escribir. Ahí sí. Ahí. Lo borramos también a él. Y quiero que una vez que le ponga nuevamente el número que correspondía, que era R2, ¿cierto? R3. Ahí. Bueno, en realidad son iguales, ¿cierto? Díganme ahora, si hay elementos en serie paralelo, ¿hay alguno? Voy a poner los valores.
Ahora, con esta modificación que hicimos en el circuito, que fue simplemente reemplazar un elemento que era equivalente a otro, claro, en sí, más que inventar la constancia, la I, lo que nosotros estamos haciendo es reemplazar esta delta que está acá, esto que está acá, por otro circuito que es equivalente. Así que en sí va a funcionar igual. No cambia la operación de nuestro circuito. De esa forma, si nosotros reemplazamos directamente, vemos que ahora sí hay elementos que están en serie y paralelo. Por ejemplo, yo puedo decir que ellos dos están en serie. ¿Por qué? Si le pusiera una fuente, por ejemplo, acá, circularía una corriente por ahí, pero por acá circularía la misma, ¿cierto? Son parte de un mismo camino, así que en serie. También ellos dos están en serie, ¿cierto? Y luego podemos darnos cuenta que el elemento que va a quedar, por ejemplo, acá y acá, van a estar en paralelo entre sí, ¿cierto? Y cuando yo tenga ya este elemento calculado, va a estar en serie con él y con él, ¿cierto? Así que eso vamos a hacer. Serie. ¿Y cuál sería su valor? Le vamos a poner un nombre, por ejemplo, Rx, para usar letras diferentes. Sería simplemente 3 más 5, por tanto nos daría 8 ohm. Luego, este de acá, nos va también a dar, ¿cierto?, que está en serie, y va a ser R sub I. Estoy inventando nombres porque generalmente uso RA y RB. Ahí. ¿Cierto? Y ahora, quiero que ustedes me digan lo que está acá. Lo voy a dejar así. De hecho, lo voy a simplificar mejor. Ahí. ¿Cuánto me va a dar ese resistor en paralelo? ¿Qué valor me va a dar? Fíjense que yo lo que voy a hacer... Oh, tenía ese copiado. Voy a borrar este, ¿cierto? Ya los había borrado. Ahí. 12, ¿estás seguro? Recuerda que están en paralelo, ¿qué resistores? Van a estar en paralelo los resistores de 8. Y si están en paralelo, ¿cómo lo calculo? Sería, muy bien, el producto sobre la suma. Y como dice Carla, les da 4. Bueno, Cristóbal también, ¿sí? Yo estoy borrando aquí para dibujar el circuito como va a quedar. Nos queda ahí, ¿cierto? Este lo borramos. Y esto de acá que estoy borrando yo por si acaso va a ser lo que nos queda arriba. Fíjense ahí. Esto que está acá va a quedar como ese resistor de 8 ohm en paralelo con otro resistor de 8 ohm, ¿cierto? Y en definitiva, como están en paralelo, lo que yo hago simplemente es calcularlo así. Ahí, paralelo. Y por ponerle un nombre le vamos a llamar RZ, va a ser el producto sobre la suma, ¿cierto? 8 por 8 dividido en 8 más 8, lo cual va a dar 4. Y quiero que noten también que cada vez que están dos elementos en paralelo y tenemos, por ejemplo, que tienen el mismo valor, el resultado va a ser siempre la mitad. ¿Ya? Siempre va a ser la mitad en este caso. Así que en definitiva lo que nos queda es lo siguiente. Y con esto nosotros ya podemos copiarlo directamente, ¿no? O perdón, calcularlo directamente. Ahí vamos a tener esto. Me quedo como solapado con el otro, pero lo vamos a borrar ahí. ¿Cierto? Nos va a quedar así. Un solo resistor que va a estar como conectado con los demás. Escríbanme, ¿eh? En serie. Ahí sí. Ahí. Y efectivamente, claro, está en serie. Ese era de 3, ¿cierto? Así que podemos simplemente sumarlo. ¿Habían visto esto en física, por ejemplo? ¿Sí? Mira qué bien. Yo pensaba que no lo veían. Ahí. Así que en definitiva lo que nos va a quedar va a ser R equivalente. Va a ser la suma. Eso está en serie. Va a ser 3 más 4 más 2. Todo eso en ohm. Así que nos quedaría 9, 11. Vamos a hacer un cuadrito mejor. Ahí. ¿Dudas? Ya. ¿Alguna duda que Parece tengan?
Parece que, ¿cómo se llama? Se Muy equivocó mal. en el tercer, sí, De hecho, sí me una equivoqué. resistencia de 4. Tienes razón. Ahí sí. Gracias. Ahí. Nos da 2 entonces, ¿cierto? Ahí sí. Sí, 3, 3, 6, 4, 12, sí. Ahí estamos bien. Probablemente me quede con el 3 de por acá. Ya. Si alguien tiene alguna duda, es el momento de escribir. Sí, seguramente ese 3 como que se me quedó guardado en la mente y lo puse por ahí arriba. Ahí sí. ¿Ya? Se fija que en realidad ahora cualquier circuito que tengamos nosotros lo podríamos resolver. ¿Ya? Les adelanto desde ya que por lo general este es un problema del estilo que sale en las pruebas, ¿ya? Yo creo que puede que sea uno de estos, como el que acaban de ver, con otro de calcular tensiones, corrientes, obviamente un poco más complejo quizás, y calcular por ahí unas potencias, ¿ya? Así que, si no existieran más dudas, estaríamos en... De hecho, ¿estamos en la hora? Sí, nos quedan de hecho unos minutos, nos quedan 5 minutos. Profe, yo tengo una duda. Dime. Mire, en la parte de, si puede poner el ejemplo en un principio, el que sacó de la prueba. Este que está acá. Sí, me sirve el que estaba arriba igual. Lo que pasa es que para sacar la estrella no tengo ningún problema, pero Ujú. para sacar el delta, Sí. no importa que, por Mm. ejemplo, en los nodos, en las esquinas de la estrella, o sea, en la esquina del delta Sí. hayan otros caminos, es decir, que sean como, ¿Así? no sé si me entiende la pregunta. Que exista otra bifurcación, por decirlo así. Claro, que exista bifurcación en las esquinas del delta. No habría inconveniente. Lo importante, fíjate bien, es que, por ejemplo, acá, mira, yo tengo que tener 3 nodos diferentes, ¿cierto? Y, por ejemplo, acá, ¿dónde puedo yo identificar que hay una estrella? Simplemente cuando yo tenga un nodo central donde están todos los resistores unidos, como se ve ahí en el dibujo, ¿cierto? Y que estén a 3 nodos diferentes. Veamos si eso se replica en otro lugar. Acá tenemos un nodo central, ¿cierto? Que están conectados 3 elementos. Y están conectados a otros 3 diferentes. Bueno, en realidad hay nodo central y a 3 diferentes. Están estrellas, ¿cierto? Acá nodo central, 3 nodos diferentes. Y este nodo central que se Sí, ve eso medio lo entiendo. extraño, ¿cierto? ¿Sí? Mi pregunta es con el delta. Ya, con el delta. Tú dices si que, por ejemplo, esto influye de alguna manera. Claro, Ya. Lo importante con el delta es que si es que se forma la siguiente estructura. Si es que yo tengo, por ejemplo, que hay un nodo acá, un nodo acá y un nodo acá. Y en realidad no tiene que estar nada conectado en paralelo. Una forma de poder identificarlo rápidamente es llevarlo a la forma que nosotros queremos. Por ejemplo, acá, este circuito, yo lo podría redibujar así. Y dime si no sería más simple identificarlo. Mira, si yo, por ejemplo, pusiera 3 ohm, esto lo dibujara así, eso así, y eso ahí. Por ejemplo, ahí, y ahí. Si yo lo dibujara de esa manera, se vería mucho más claro, ¿no? Y algo que podría uno de repente pensar, ya, pero por ejemplo acá no hay problema que compartan ese elemento, y en realidad no, porque nosotros deberíamos elegir uno. Me pregunto si ahora se entiende un poquito mejor. sí, se Sí. entiende mucho mejor. Si tienes un Ahora, triángulo así, es delta. ¿Sí? Ya, muy bien. Ya. Entonces, eso sería lo que íbamos a ver hoy día, ¿ya? Y era más que nada, ¿se acuerdan que estuvimos viendo resistores? Estuvimos hablando acerca de los semiconductores, de los conductores, cómo se calculaba la resistencia a partir de lo que eran las características constructivas y el material, ¿cierto? Ahora ya sabemos cómo agruparla. Recordamos, yo creo, lo que era, en este caso, cómo agrupábamos en serie y en paralelo, que son cosas que obviamente uno ve mucho antes, ¿cierto? Después, ¿qué hicimos? Vimos que en realidad si tenemos circuitos mixtos, como quizá ustedes ya lo habían hecho, simplemente íbamos a ir agrupando los elementos, identificando bien si están en serie o en paralelo. ¿Cómo diferenciamos que estuvieran en serie y en paralelo?
Paralelo es si comparten ambos extremos, ¿cierto? Si es que es así, perfecto, están en paralelo. Si es que no lo comparten, como por ejemplo sería el caso de estos dos resistores, que comparten un nodo, sin embargo, este nodo y este nodo son diferentes, así que no estarían en paralelo. Y para identificar si es que están en serie, tendríamos que fijarnos, perdón, fijarnos si es que existe un solo camino. Si es que forman parte de un camino, de forma que si yo le pusiera una fuente, por ello circulara la misma corriente, ahí estarían en serie. Así podemos ver que en realidad ellos dos no están en serie, ellos dos tampoco, ¿cierto? Y en realidad no hay ninguno en serie ahí. Acá se comprueba efectivamente eso, ¿cierto? Es parte de un mismo camino, así que están en serie. Luego, ¿qué hicimos? Trabajamos con una conversión. ¿Cuándo la aplicábamos? La aplicábamos cuando en realidad no podemos identificar ninguna conexión serie paralelo, ¿sí? Como era el caso de nuestro circuito que tenemos acá, que es de la prueba del semestre pasado en realidad, ¿cierto? Y ¿qué veíamos? Que había muchas estrellas, tenemos esta estrella también, y esa, que queda media rara, pero es igual a una estrella. Y tenemos dos deltas, la que está acá y la que está acá, ¿sí? ¿Y qué tenemos que hacer para elegir la mejor? Por lo general, si es que tienen los mismos valores, ahí es más simple calcular. También tenemos que ver si es que realmente nos simplifica el circuito, porque podría darse el caso que yo haga una conversión, por ejemplo, delta estrella en el circuito, y que no me lleve a un circuito más simple, que me haga o que me fuerce a hacer otra conversión más, lo cual no sería ventajoso, ¿ya? Así que generalmente, ¿qué les recomiendo yo? Miren bien, véanse ya. Si por ejemplo yo reemplazaba esta por esta, ahí ¿qué pasa? Quito estos elementos, ¿cierto? Así que me quedaría esta estructura, ¿cierto? Nos quedaría como algo así. Bueno, ahí, ¿cierto? Con eso. Y yo podría vislumbrar que en realidad van a quedar estas series, ¿cierto? Después un paralelo y después todo en serie. Hay otros casos en que no. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo convirtiera acá? Reemplazaría por una delta I, algo así, ¿cierto? Y quizás resuelve, pero no quedaría tan directo, ¿cierto? Quizás no me conviene tanto hacerlo, ¿ya? Por eso es que en realidad hay que elegirla bien. Y estas conversiones no tienen que ser de memoria, ¿ya? O sea, ustedes pueden ocupar, en este caso, una prueba, si fuera presencial, ocuparían formulario o yo lo escribiría en la pizarra. Acá, por lo general, yo creo que más que nada les voy a dejar un formulario, pero para agrupar las expresiones, ¿ya? A pesar de eso no se requiere mucho más, ¿ya? Y en definitiva, aquí hicimos la conversión, llegamos a un circuito que tenía elementos que estaban en serie y en paralelo, los agrupamos tal como si fuera un circuito mixto y llegamos al resultado. ¿Sí? Cuidado al sumar, porque si no, de repente uno se puede confundir, ¿ya? Y eso sería. ¿Alguna duda adicional? Si no, estaríamos listos por hoy día. Le agradezco de todas maneras su asistencia, que veo que hay bastantes personas. Sí, Profe, dime. yo tengo una duda. ¿Cómo se llama la música que tiene puesta? ¿Cómo se llama? Mira. Estaba por acá. Veamos cuál es en específico. Esta está en parte 2. No sé, era como el listado, por decirlo, como el tipo de Claro, música. Vaporwave. Eso. Sí. Ya, que estén muy bien. Gracias. Gracias a ustedes, nos vemos. Ya que tengan buen día y buena semana. Gracias, profesor. Gracias a ustedes por venir, que estén bien. Bueno, por estar virtualmente. Nos vemos.